El dolor lumbar es una de las principales causas de incapacidad laboral. De todos los pacientes que necesitan medicina para tratar el dolor crónico, pocos tienen acceso a ella. Muchas personas, siguiendo el conocimiento popular, recurren a especies vegetales en busca de alivio. Sin embargo, desconocen qué contienen las plantas y las usan sin regulación, confiados en que son naturales. ¿Por qué el uso medicinal de plantas puede ser dañino para la salud? Los estudios científicos que respaldan el efecto medicinal de especies vegetales son escasos. Un equipo de investigadores de la UES estudia algunas plantas usadas por la población salvadoreña para curar el dolor. ¿Las especies vegetales estudiadas son aptas para el consumo humano? ¿Qué efectos negativos conlleva el uso indiscriminado de plantas? Un total de 4 plantas de la flora salvadoreña fueron sometidas a rigurosos estudios científicos para determinar su eficacia en el control del dolor. Cinco datos sobre el dolor. Es una de las primeras causas de consulta médica. 1 de cada 5 pacientes tiene dolor crónico. El dolor crónico es la mayor amenaza para la calidad de vida a nivel mundial. El dolor constante es capaz de acelerar el envejecimiento. El dolor lumbar es una de las causas que más incapacidades ocasiona en el sector laboral. ¿Cómo se alivia el dolor? En tiempos ancestrales, el dolor se trataba con plantas medicinales. En la historia de la humanidad tiene reportes del uso de plantas para diferentes fines. En este caso, es muy evidente el uso de las plantas como alternativa para el tratamiento de enfermedades desde la prehistoria. En la actualidad, existen diferentes medicamentos para tratar el dolor. Se les denomina analgésicos. Van desde aquellos de acción leve a fuerte. Algunos de los más conocidos son ibuprofeno, diclofenaco y morfina. Aunque existen muchos fármacos para tratar el dolor, hay 3 aspectos a tomar en cuenta. La mayoría solo funcionan como calmantes, generan efectos secundarios y tienen precios altos. De todos los pacientes que necesitan analgésicos para el dolor crónico, pocos tienen acceso a ellos. Así lo establece el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2023. Pese a que la morfina es eficaz y de costo relativamente bajo para aliviar dolores intensos, y figura en la lista modelo OMS de medicamentos esenciales desde 1977, existe una marcada disparidad en el acceso al medicamento de un país a otro. Ante la necesidad de encontrar alivio para el dolor, muchas personas recurren a las especies vegetales. Hay reportes de la Organización Mundial de la Salud que más del 80% de la población a nivel mundial usa plantas. Y esto es debido a que literalmente en algunos países como el nuestro, la población vive en 2 sistemas de salud. Un sistema de salud formal y un sistema de salud alternativo o popular. Y dentro de estos tratamientos populares o alternativos aparece el uso de las plantas medicinales. Algunas especies vegetales usadas para tratar el dolor pueden tener compuestos que afecten la salud. Las personas desconocen qué contienen las plantas, sin embargo, las usan confiadamente y sin regulación por el simple hecho de ser naturales. Un equipo de científicos de la Universidad de El Salvador desde hace una década estudia algunas especies vegetales para identificar compuestos químicos
que sean útiles para tratar el dolor. A la fecha han analizado las siguientes especies: Juanislama calea urticifolia, Matial Pereschia lishnidiflora, Chucte Persea shideana, Aguacate mico Persea cerule. Estas son ampliamente utilizadas por la población salvadoreña para tratar diversos síntomas. El Salvador tiene una flora tan abundante siendo un país tan pequeño. Eso me sorprende. Y así como propiedades de las plantas hay, así hay diversidad de plantas y los usos a veces van cambiando de región. Posiblemente porque en alguna región es más abundante alguna enfermedad que otra. Los investigadores buscan determinar si dichas plantas ejercen un efecto positivo frente al dolor y evidenciar si sus compuestos son aptos para el consumo humano. Mi nombre es René Mauricio Pacheco, tengo 51 años, soy ingeniero electricista. Más de 7 años vivió con dolores fuertes. Tomaba medicamento a diario, cada vez dosis más altas, y sin embargo, el dolor permanecía intenso. Esta es la historia de René Pacheco. Desde el 2014 comenzó a buscar respuestas para entender qué le causaba el dolor y recibir el tratamiento idóneo. Se alivió después de la operación, pero ya en el 2016 sí ya eran dolores bastante fuertes y vivía tomando medicamentos. El medicamento que llegué a tomar ya con el neurocirujano llegó a ser tan fuerte, pero que ya no me hacía absolutamente nada. El dolor está hecho para protegernos, forma parte del sistema de defensas del cuerpo. Es un mecanismo de alerta. Avisa a nuestro cuerpo que está sufriendo algún tipo de daño. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño en algún tejido, actual o potencial. Cada persona reacciona diferente al dolor. Hay muchos factores psicosociales que nos pueden afectar en la percepción del dolor. Porque soy muy cansada, porque trabajo 12 horas, porque tengo problemas en casa, porque tengo problemas económicos. Entonces son factores sociales que pueden contribuir a la percepción del dolor. El dolor puede afectar diferentes áreas de la vida, desde la parte emocional, laboral, hasta la familiar. El dolor crónico puede desarrollar una depresión. La sustancia es que a nosotros nos mantiene contentas o nos mantiene con ese pensamiento de decir voy a buscar ayuda. Y en el paciente con dolor crónico, lo vuelvo a repetir, mayor de 3 meses, el paciente, todas esas sustancias son abolidas. Toda la serotonina, toda la dopamina a nivel cerebral, serotonina, dopamina, se vuelve tan disminuida que el paciente vuelve a una depresión y él dice, no, mi caso ya no tiene solución. ¿Para qué voy a ir al médico? Ya tomé tanto medicamento que ya no vale la pena seguir. La búsqueda por aliviar su dolor ha llevado a René Pacheco a una cirugía, a fisioterapia diaria, a consumir medicamentos permanentes, a realizar cambios en sus hábitos alimenticios, a incorporar el ejercicio en su rutina, a priorizar su salud mental y a someterse a una terapia intervencionista realizada por una algóloga. El diagnóstico de René Pacheco es lumbalgia. Fue un proceso de aprendizaje, se pasó por quizás momentos de depresión, porque es un dolor que afecta en situaciones tan sencillas que para la gente normal puede ser insignificante. Un movimiento leve puede generarme dolor. Tiene que tener una respiración muy superficial, porque si usted respira hondo, siente el dolor punzante. Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor se clasifica en diferentes tipos y categorías de acuerdo a la duración, la intensidad y la causa. Se puede clasificar el dolor, tanto dolor crónico, por dolor musculoesquelético, dolor neuropático, dolor oncológico, ¿verdad? Que es el relacionado al cáncer, dolor también de cefaleas o de región orofacial, por ejemplo, los dolores de la región facial, cráneo, y ha determinado también una clasificación muy importante que es nueva, que es el dolor psicógeno.
que es cuando el paciente ya se le descartó cualquier patología, cualquier organicidad a nivel sistémico corporal, y al final se determina como un dolor psicógeno. A nivel mundial, los médicos tienen como guía para tratar este padecimiento la escalera del dolor de la OMS, que indica el tipo de fármacos a utilizar para que el enfermo esté libre de dolor. En un inicio, esta se creó para tratar a pacientes con cáncer terminal. El primer escalón, que era el de manejo de dolor convencional, con analgésicos leves como por ejemplo acetaminofén, AINES, que son los analgésicos no esteroideos como ibuprofeno, diclofenac, eran el primer escalón. El segundo escalón son los mismos medicamentos, solo que se utiliza coadyuvantes, que son medicamentos que nos ayudan a potenciar el analgésico primario. Pero ¿qué pasa? Que muchos pacientes, cuando se quedaban en el segundo escalón, persistía el dolor. Entonces podíamos avanzar al tercer escalón, que es el manejo ya de opioides de potencia mayor. Eso quiere decir oxicodona, podemos utilizar otros analgésicos como metadona, morfina, entre otros. Y ya en el cuarto escalón, que es donde entramos nosotros los algólogos, es el manejo intervencionista. René Pacheco se ha sometido a una terapia intervencionista para el tratamiento de su dolor, es decir, lo atienden en el cuarto escalón. El tratamiento la primera semana es incómodo, ¿verdad? Porque prácticamente son cauterizaciones, pero la sorpresa es posterior a la primera semana del tratamiento, porque me permitió dejar de consumir medicamentos, ningún tipo de medicamento para el dolor, y me duró 8, 9 meses, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la radiofrecuencia se hace una vez al año. Es un complemento entre los dos médicos, porque el tratamiento de dolor ataca el efecto del problema, no la causa. Entonces, sigo siempre con neurocirugía, con los tratamientos, y a la par llevo el tratamiento para el dolor, con algología. La algología es la especialidad médica que trata el dolor. Es una rama de la anestesiología. En El Salvador solo existen 13 especialistas en algología. La doctora Silvia Castaneda es una de ellas y atiende a René Pacheco desde hace 2 años. Cada 17 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Dolor, con el fin de evidenciar la necesidad urgente de encontrar mejor alivio para el sufrimiento físico por enfermedades. En este punto, cobra importancia el trabajo de los investigadores de la UES, quienes estudian 4 especies vegetales que en El Salvador se utilizan de manera popular para curar el dolor. ¿Las especies vegetales pueden causar efectos negativos en la salud? Muchas personas sin acceso a medicamentos siguen el conocimiento popular y recurren a las plantas en busca de alivio. La población que utiliza especies vegetales como medicina desconoce las dosis permitidas. Aunque las especies vegetales son naturales, pueden tener compuestos químicos que resulten dañinos o tóxicos para el organismo humano. ¿Por qué las especies vegetales pueden causar efectos negativos si son naturales? Las plantas, para defenderse del ataque del entorno, herbívoros, bacterias, hongos, ocupan a las moléculas que ellas mismas producen, ¿verdad? Y eso es lo que la gente utiliza para curarse. Son compuestos que pueden tener algún efecto secundario o pueden tener una interacción con el medicamento, ya sea que lo inhiban o ya sea que sumen la actividad, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda que el paciente que toma una planta medicinal le diga al médico que está tomando. Los estudios científicos que respaldan o descartan los efectos medicinales de especies vegetales son escasos. Por tal razón, el conocimiento popular del uso medicinal de las plantas debe ser rectificado por la ciencia. Biólogos y químicos farmacéuticos de la UES desde el año 2014
estudian especies vegetales con el fin de encontrar compuestos útiles para curar el dolor. Durante una década, los profesionales han trabajado con 4 especies: Juanislama, Calea urticifolia. Es usada y se conoció como una planta cúralo todo, porque se emplea desde el tratamiento de diarrea, vómitos, el dolor, y muchas personas la usan para enfermedades crónicas, en tratamientos para cáncer o también para la diabetes. Matial, Pereschia lisnidiflora. Las personas la utilizan para tratar problemas urinarios y también para desinflamar el intestino. Es un arbusto, lo ocupan tradicionalmente para hacer cercos en las casas, porque esta es de la familia de las cactáceas. Casi no se han hecho estudios de efecto analgésico con estas familias. La especie presenta muchas espinas. Entonces, cuando nosotros encontramos una especie vegetal que tiene espinas, le ponemos mucha atención, porque esto cuida los compuestos. Una espinita le da un indicio de que la especie tiene compuestos activos o que puede servirle para algo. Chucte, Persea shideana. Es consumida por la población, al menos el fruto maduro. De este se tenía ya el registro de que algunas especies de Persea eran activas, y por eso decidimos estudiar este fruto. Aguacate mico, Persea cerule. Es una especie que es un poco más extraña o menos utilizada por la población. Esta es una especie de aguacate silvestre que también era una planta interesante de trabajar porque no presentaba estudios previos a nivel mundial. Estas 4 especies son utilizadas por la población como plantas medicinales para reducir el dolor. Sin embargo, existen pocos reportes científicos que comprueben si poseen propiedades analgésicas. El desarrollo de la investigación implica la participación de profesionales y estudiantes apasionados por conocer qué hay en las especies vegetales. Así hemos estudiado quizás como unas 5 o 6 especies vegetales con estas propiedades, haciendo un trabajo de colaboración, ¿verdad? Por ejemplo, con la Escuela de Biología, con el grupo del maestro Moreno, con Sensalud, a través del doctor Lea, ¿verdad? Del licenciado Guillermo. También compañeros de Paraguay, de la Universidad de Asunción, también han participado en esta línea de investigación de analgesia. También un grupo de México. El proceso de investigación inicia con la búsqueda de información de cada especie. Una revisión bibliográfica extensiva para determinar si la planta es sujeta o no de un estudio, o si vale la pena o no, si creemos que tiene los metabolitos responsables de esa actividad, si ya hay reportes científicos o si hay reportes etnobotánicos del uso popular. Nos ayuda a enfocarnos hacia dónde dirigir el estudio para contrastar el efecto terapéutico con una actividad biológica o un tipo de estructura química. Hay que leer numerosa literatura, la mayoría en inglés, ¿verdad? La siguiente etapa es recolectar las muestras de la especie vegetal. Los profesionales del Laboratorio de Investigación en Productos Naturales de la Facultad de Química y Farmacia de la UES son los encargados de recolectar las muestras. Esto lo hacen con el apoyo de un especialista en botánica. Y ahí es donde entra el grupo de botánicos que colabora con el grupo, ¿verdad? La licenciada Jenny, el maestro Gabriel del Museo de Historia Natural, sección de herbario, que ellas son los que nos dan esos ojos de nosotros en el bosque y nos dicen, esta es la planta que ustedes quieren estudiar. Ellos la identifican, la autentican, le ponen un número de voucher y ya con eso nosotros ya la podemos colectar. Con las muestras preparan los extractos que servirán para desarrollar 3 tipos de análisis. El primero está dedicado al estudio de los compuestos de la planta para identificar metabolitos secundarios útiles en la cura del dolor. Se le denomina análisis fitoquímico. Las plantas son seres vivos que tienen un metabolismo interno. Nosotros le llamamos metabolismo primario a todos aquellos compuestos que utilizan para su funcionamiento vital. El metabolismo secundario, que es de donde provienen los metabolitos secundarios, son todos aquellos compuestos químicos que genera la planta que le sirven de defensa. Ellas pueden utilizar esos compuestos químicos para repeler
algún insecto, para repeler algún depredador que las esté acechando. Esos metabolitos secundarios son los que a nosotros generalmente nos sirven para tratar alguna enfermedad, tratar de matar algún parásito, alguna bacteria. El segundo análisis lo realizan para determinar si las 4 especies vegetales calman el dolor. El tercer análisis sirve para verificar si los compuestos de estas plantas provocan alguna reacción dañina. Estos 2 análisis se desarrollan a través de la experimentación animal. ¿Qué es la experimentación animal? Ese es como un primer paso antes de llegar al humano, pasar por un modelo animal. Y se empieza primero con un ratón, utilizamos entre 8 a 10 ratones por grupo. Esto sirve para realizar un análisis estadístico por medio de una ANOVA y verificar si ha habido en los grupos experimentales disminución al dolor. Por el momento en el bioterio solo se utilizan 2 pruebas que son de estimulación química. Estas pruebas son la prueba de ácido acético, la cual produce al animal contorsiones abdominales, y la prueba de formalina, en la cual se observa al animal qué tanto se lame la pata. Algunos modelos de dolor no los tenemos en El Salvador y para eso hemos logrado la colaboración de una universidad en Paraguay, donde allá complementan los análisis en otros modelos animales. El Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la UES cuenta con un laboratorio de experimentación animal donde se realizan diferentes pruebas científicas. Por el momento solo trabajan con ratones para evaluar diferentes efectos farmacológicos. Y ahora ya es una ciencia de animales de laboratorio que no solo busca el resultado científico, sino que también busca el bienestar animal. Nuestro grupo, en la parte del modelo animal, se apega a esa normativa internacional. Somos parte de la Asociación Centroamericana y México y del Caribe del uso de animales de laboratorio. Pues nuestra parte ética es, empieza desde mantenerlos limpios, con comida, agua, en las condiciones necesarias de luz, oscuridad. Y lo siguiente es la ética que nosotros debemos de tener al manipularlos, lo menor necesario. Los investigadores responsables del laboratorio se han capacitado a nivel internacional para cumplir las normativas éticas y de cuidado que requiere trabajar con animales para experimentos científicos. Las especies vegetales Guanislama, Matial, Chucte y Aguacate mico alivian el dolor. Con frecuencia las personas muestran interés por utilizar especies vegetales como alternativa para tratar problemas de salud, pero muchas veces siguen recomendaciones que carecen de respaldo científico. Esta es una de las razones que motiva a investigadores de la UES a estudiar de manera continua la flora salvadoreña. Uno de sus trabajos busca dar respaldo científico al uso popular de 4 especies vegetales utilizadas para curar el dolor: Guanislama, Matial, Chucte y Aguacate mico. Además del análisis fitoquímico, la comprobación de efectividad y toxicidad, han incorporado pruebas con sistemas informáticos para observar el comportamiento de algunas moléculas de las especies vegetales. El acoplamiento molecular junto con la farmacología de redes están dentro de un campo más amplio que se llama diseño de fármacos asistido por computadores. Todo es simulación, es decir, no es la resolución definitiva de una pregunta de investigación para predecir a nivel computacional cómo se comporta una molécula cuando está enlazada a otra. Y esto nos permite, en el campo del diseño de fármacos, determinar si un metabolito secundario de una planta es capaz de inhibir una proteína responsable de desencadenar el dolor en este caso. Acoplamos, es decir, como los ponemos en el sitio activo, y si es como que si fuera una llave y una cerradura. Si se acopla bien en la cerradura, pues inhibe en este caso el dolor en las personas.
Significa crear un espacio tridimensional en un software y juntar dos moléculas de interés y ver cómo interactúan. La bioinformática acorta el tiempo de análisis, implica menor inversión económica y permite predecir la acción de la especie vegetal en el humano. Ya llegamos a la molécula, sí, ya son años de trabajo, mucho dinero para poder utilizarlo para investigar. Y para llegar a la molécula, pues necesitamos un equipo que se llama RMN, de resonancia magnética nuclear, que no tenemos aquí en el país. ¿Estas 4 especies vegetales son aptas para el consumo humano? Las pruebas científicas realizadas revelaron que las 4 especies vegetales tienen compuestos o metabolitos secundarios que reducen el dolor. Sin embargo, una de ellas tiene altos niveles de toxicidad. Todas han resultado tener actividad analgésica. De hecho, el problema que surgió con Calea urticifolia da positiva la actividad analgésica, pero cuando se hicieron los estudios de toxicidad resultaron ser contraproducentes. Matial Pereschia lisnidiflora. Matial calma el dolor y desinflama. Al comparar su actividad con ibuprofeno, dio resultados similares. Posee muy baja toxicidad. No solo presenta efecto analgésico, sino que también se valida el uso como antiinflamatorio. Los metabolitos que tiene son generalmente triterpenos, esteroles, flavonoides. En este estudio se determinaron dosis en el laboratorio. Son diferentes de las dosis que se utiliza en la población. Pero si nosotros lo llevamos desde el punto científico hasta el punto tradicional, se recomienda utilizar al menos 5 hojas del matial. Estas hojas tienen que estar limpias, deben cortarlas y colocarlas en un vaso de agua, es decir, aproximadamente 250 mililitros de temperatura ambiente o puede ser levemente caliente. Chukte Persea shidiana. El chukte reduce el dolor y desinflama, es apta para el consumo humano. Las hojas y mejor la corteza tiene más actividad analgésica. No presentan toxicidad. Y los metabolitos son triterpenos, esteroides, flavonoides. Se encuentra un compuesto que es bastante eficiente, incluso mucho mejor que el diclofenaco, que se llama escopoletina. La escopoletina interactúa fuertemente con un receptor en las células que se llama COX-1. Este COX-1 interactúa muy fuertemente con escopoletina, al igual que interactúa muy fuertemente con ibuprofeno y diclofenac. En cuanto al chukte, tiene hojas muy grandes. Entonces es diferente la dosis dependiendo del tamaño de la hoja. Para una hoja de este porte, pues sería lo recomendado, no más de una hoja. Aguacate mico Persea cerule. Esta especie vegetal posee características similares al chukte, que tenía una buena actividad analgésica. Tanto el chukte como la Persea cerule pues no han dado una toxicidad. Entonces de momento se estima que tienen un uso pues que puede ser recomendado. En la parte bioinformática hemos logrado determinar, son 9 metabolitos secundarios presentes en el género de Persea que tienen capacidad de inhibir a 7 genes involucrados en la biogénesis del dolor. Juanislama Calea urticifolia. Juanislama reduce el dolor, pero contiene compuestos que resultan tóxicos para el humano. Evite consumirlo. La actividad analgésica se debe particularmente a la presencia de unos compuestos que se conocen como sesquiterpenlactonas. Observamos cómo era el contenido de sesquiterpenlactonas tanto en la época seca como en la época lluviosa. Al cabo de realizar toda la toxicidad se llegó a comprobar que la especie vegetal era tóxica. No se observaban signos evidentes en los ratones de experimentación, pero sí en los cortes histológicos, en los cuales ya se observaba un daño no solo a nivel renal, sino que pulmonar y de otros órganos. Se hizo una publicación científica donde dábamos a conocer esos resultados y recomendábamos que no se utilizara esta planta. Aunque estas especies vegetales reducen el dolor,
evite utilizarlas como medicina permanente. Recuerde que todo en exceso puede ser tóxico para su organismo. Nos hemos encontrado con personas que están utilizando plantas que, aunque sí tienen una actividad biológica, la están usando de forma indiscriminada. Es decir, la usan o la consumen todos los días por meses y meses y luego resulta con enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y no recomendarla, ¿verdad? Porque nuestra situación no es la situación de los vecinos o de los amigos, sino que cada quien tiene una idiosincrasia de respuesta propia y en la cual podemos, en lugar de favorecer, hacer un daño. Y que son plantas seguras, exceptuando la calea, que hay que utilizarla máximo por 8 días. Y que se valida el uso de que la población le da como analgésico a estas plantas que hemos estudiado. Si está embarazada o lactando, evite ingerir estas especies vegetales. Si toma medicamentos permanentes, consulte con su médico antes de consumirlas. Los resultados de la investigación son un aporte científico para validar el conocimiento ancestral de las propiedades medicinales de estas 4 especies presentes en la flora salvadoreña. Si quieres conocer más investigaciones como esta, suscríbete a la investigación científica de la UES y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando se suba un nuevo video. Sigue también la investigación científica UES en sus demás redes sociales.